Pues yo creo que sí, que todavía hay algo de eso, pero también es verdad que cada vez menos. Yo creo que ahora mismo ya se están vendiendo otro tipo de historias diferentes y no hacer tampoco ilustraciones solamente para niñas y para niños que todavía se ven por ahí, pero bueno, yo creo que se están haciendo cosas un poco más modernas, más otro tipo de historias diferentes, yo creo. Sí, 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 sí que hacen otra lectura de la historia. Claramente la ilustración, aparte de acompañar al texto, la ilustración puede hablar por sí misma. Y aparte es imposible que un ilustrador, lo que haga el ilustrador, encaje exactamente en lo que el autor al escribir tenía pensado. O sea, me refiero a la hora de crear un personaje o un ambiente o algo así. El ilustrador siempre va a poner su punto de vista, eso es inevitable. Claro que hacen otra lectura, seguro. Pues yo soy principalmente amanuense. A mí me gusta hacer mucho todo a mano y técnicas tradicionales me gustan mucho. Pero poco a poco también he ido empezando con las técnicas digitales, que también están muy bien. Se me dan peor, pero sí que puedo a lo mejor combinarlas y también están muy bien. O sea que un poco de todo, pero principalmente a mano me gusta más. Pues yo creo que sí, que pintan y mucho y creo que cada vez más además. Creo que poco a poco nos vamos haciendo un hueco importante por ahí. Aparte yo creo que las editoriales cada vez le dan más importancia al tema de la ilustración, es como un aspecto como muy cuidado y se ve, yo creo que sí, cada vez se ve que cobra más importancia el tema de la ilustración, porque a veces una historia mediocre a lo mejor pues gana mucho con una buena ilustración. Pues sí, sí que es una varita mágica, estoy totalmente de acuerdo, porque con un lápiz, vamos, puedes hacer cosas increíbles y, no sé, o sea, sacar todo lo que tienes en la imaginación y vamos, es una herramienta, vamos, mágica, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que es una cosa que a la hora de trabajar lo fui haciendo sin pensar, porque es que como siempre la lectura va de izquierda a derecha, pues al colocar no sé, inconscientemente colocamos el texto en la página de la izquierda y a los personajes siempre hacia la derecha, que es como la página más importante, y bueno, también a la hora de componer pues ofrece más dinamismo y no sé, invita a pasar la página y bueno, es una cosa que fue de manera inconsciente, o sea, surgió así. Pues en Pixelbox lo que hacemos es diseño gráfico, pero bueno, eso no es solamente diseño gráfico, sino también ilustración y fotografía, somos dos y cada uno lleva una parte, mi compañero Pablo Tejón lleva la parte de fotografía y yo la de ilustración. Y bueno, que principalmente lo que nos hacen son encargos más concretos de diseño gráfico, como son logotipos, carteles, folletos, catálogos, todo eso y tal, pues también intentamos cubrir otros campos como es eso, la ilustración y la foto. En mi caso, pues sí que para mí es inevitable aplicar la ilustración a casi todo lo que hago. Tanto en un cartel siempre me sale algo más con el dibujo y tal, lo mismo que en un logotipo, siempre me sale algo un poco más pictórico quizás. Por ejemplo, en lo que concierne a su parte, pues siempre también trabajamos mucho con la foto. Intentamos utilizar los recursos que a cada uno se le da mejor para aplicarlos en el diseño. Y bueno, de momento estamos aquí, llevamos casi 2 años y estamos muy contentos.
Y bueno, por lo menos eso, estamos contentos de poder dedicarnos a lo que más nos gusta, a ver si poco a poco podemos ir abriéndonos un poco de camino.